Familia del Charro, bienvenidos a su canal. Yo soy Fátima Ramírez del Despertar Político y en colaboración con mi amiga Juncal Solano y el Charro en vivo arrancamos con la información del día. Si es pasión que se le borre a Felipe Calderón porque cada vez está más cerca de pisar la prisión y de ser enjuiciado por todos los actos de corrupción que cometió. Y es que se da a conocer, imaginen, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos decide abrir la investigación acerca del caso de la guardería ABC, que aquí en México se le había dado carpetazo porque obviamente involucra a Felipe Calderón y a Margarita Zavala, y no es todo, porque se da a conocer por qué Felipe Calderón anda tan urgido participando en foros internacionales en donde se habla de las problemáticas de otras naciones. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Quédate conmigo. Para empezar, con la entrada de Andrés Manuel López Obrador se le acaba a Felipe Calderón los paros, el influyentismo, el financiamiento. Por eso asiste a este foro internacional en donde dejó al descubierto su ser más malévolo, porque apostó por un golpe de estado para las dos naciones, pero su principal tirada no era hablar sobre el tema de Venezuela, sino quedar bien con la clase política que participó, porque resulta que México Libre, familia, está sin ningún peso y lo necesitan para invertir en las elecciones del 2021. Por eso van a intentar convencer, hacerse amigos de esta clase política para que se alíen con él y sean sus patrocinadores. Y no es todo, porque están tan urgidos que imagínense, Felipe Calderón y Margarita Zavala le pidieron un adelanto al INE del dinero que le corresponde a México Libre, pero ni siquiera tienen el registro, y aquí está la nota. México Libre pidió financiamiento retroactivo sin ser partido político. Obviamente el Tribunal Electoral se lo negó, pero aquí lo importante es ver el mensaje que le está mandando a todos los mexicanos, porque ¿quién se atreve a pedir algo que no tiene seguro si no tuviera un pacto con Lorenzo Córdoba de que le van a dar su registro? Y recordemos que ha sido señalado Lorenzo Córdoba por estar chayoteado precisamente por Felipe Calderón. Y seguimos leyendo. La asociación de Felipe Calderón y Margarita Zavala y Encuentro Solidario solicitaron acceder a un financiamiento retroactivo aún sin ser partido político. Es decir, en el caso de que México Libre recibiera su registro en septiembre, Calderón y Zavala estaban solicitando un bimestre de financiamiento por adelantado para recibir en el mes de agosto. Sin embargo, no funcionó la solicitud y le fue negada por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral, y así les contestaron. Las organizaciones de ciudadanos no tienen el carácter de partidos políticos, pues ellos se encuentran sujetos a que el INE verifique el cumplimiento de los requisitos correspondientes y, en su caso, les otorgue el registro, por lo que quienes promueven carecen intereses jurídicos para impugnar el acuerdo. En el supuesto de que las organizaciones obtengan su registro como partidos políticos, contarán con interés jurídico para eventualmente cuestionar los actos que afecten sus derechos y prerrogativas. La solicitud fue negada luego de que 4 de 7 magistrados, y es importante también porque casi consiguen el 50%, indicaron que tanto México Libre como Encuentro Solidario primero necesitan ser partidos políticos para poder acceder al recurso. Como a veces se dice, para que haya caldo de liebre, primero se requiere liebre. Es decir, para que tengan derecho a tener financiamiento, primero se requiere ser un partido político. Hoy no tienen interés jurídico desde mi perspectiva, indicó el magistrado Felipe de la Mata Misaña. El INE fijó como nuevo plazo para la resolución del registro de nuevos partidos el 31 de agosto, antes de que inicie el proceso electoral. Ahí lo tienen, familia. Por eso gran parte de los mexicanos no los quieren, los desprecian. ¿Cómo quieren seguir viviendo a costa del pueblo mexicano y que todavía el INE se preste a esta corrupción? A pesar del hartazgo que tienen los mexicanos, le vaya a dar su partido México Libre a estas dos personas que no son gratas, que están involucradas en actos de corrupción. Felipe Calderón vinculado con Genaro García Luna porque era la cabeza, él permitió todas las cochinadas que realizó. Margarita Zavala, no se diga, eran la mancuerna, eran unos, ellos tomaban las decisiones que tanto daño le han hecho a México, y que todavía los descarados quieran seguir teniendo su cuota de poder, quieran recuperar
importantes cargos en la vida política de los mexicanos para seguir haciendo y deshaciendo como ellos quieran. Ahora, familia, aquí tenemos otra nota que dice lo siguiente: Felipe Calderón se está quedando pobre, ya nadie le dona dinero. Se hizo costumbre que los expresidentes mexicanos crearan fundaciones para recabar más dinero después de su sexenio. Así ha incrementado Vicente Fox su fortuna, además de otras actividades empresariales, y así también quiso hacerlo el presidente que lo relevó. El panista creó la Fundación Desarrollo Humano Sustentable. Con esto, Felipe Calderón buscó reunir donativos y simpatizantes para sus siguientes proyectos políticos. Uno de ellos sería la creación de su partido político. Con la pandemia y los escándalos encima, la fundación ha perdido, ojo, el 94% de sus ingresos, y qué bueno. Las cosas como son, la Fundación del Michoacano tiene 6 años y los ingresos han ido en picada, pasando de recabar decenas de millones a apenas lograr uno. En su año de inicio, la Fundación Calderonista recibió 23 millones de pesos, lo que lo apuntaba como una gran apuesta para levantar la fortuna de Calderón y Zavala, pero los últimos datos apuntan a 1.2 millones reunidos solamente en 2019. Ahí lo tienen, familia. Ahora, ¿qué está sucediendo con el caso de la guardería ABC? Y es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos admite conocer del caso porque el gobierno mexicano hasta el momento no ha dado justicia a las familiares de las víctimas, a esos 49 pequeñitos que fallecieron en el suceso, y que desde un inicio el gobierno de Felipe Calderón ocultó los datos, exoneró a la prima de Margarita Zavala, que ella era parte de los responsables, entre otros funcionarios, y que Margarita Zavala, familia, para el pueblo mexicano ha sido un costal de papas porque está en el mismo nivel de delincuencia, porque solapó, porque estuvo ahí con Felipe Calderón, porque sabía de todos los delitos que estaba cometiendo en este sexenio y que todavía compitió para ser presidente de la República. Qué bueno que el pueblo mexicano le puso su estate quieto, y qué bueno que por fin un órgano también internacional vaya a desempolvar toda la cloaca de corrupción que era Margarita Zavala y Felipe Calderón. Esto significa que la Corte analizará a fondo los hechos para determinar las violaciones de derechos humanos en las que haya incurrido el Estado mexicano. Tras revisar los argumentos y las pruebas de las familias, la Corte encontró que a 11 años de haber ocurrido los hechos, el Estado mexicano no ha esclarecido si el incendio fue causado de forma dolosa o producto de una falla técnica, ni ha establecido la responsabilidad de todos los implicados, entre ellos altos funcionarios públicos de diferentes. ¿Y qué hay detrás de todo esto también? Pues el modelo erróneo, corrupto que tenían los sexenios pasados, porque recordemos que las guarderías eran financiadas con recurso público y resulta que los dueños eran los allegados, los primos, los cercanos de la clase política, en este caso la prima de Margarita Zavala, y que obviamente era un modelo para desviar el dinero porque había guarderías fachadas con padrones inflados que no cumplían con su funcionamiento. Por eso cuando el presidente Andrés Manuel llega a ser presidente, lo primero que hace es quitar este financiamiento, quitar los intermediarios para darle el beneficio, el apoyo directamente a las personas. Y aquí está la declaración que hace la vocera de este movimiento. Resuelve favorablemente el caso, que eso es lo que esperamos por lo que representa esa tragedia. El Estado tendría que implementar sus recomendaciones. De no hacerlo, la CID podría enviar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, última instancia del sistema interamericano, quien emitiría una sentencia plenamente vinculante al Estado mexicano. Es decir, una sentencia de la Corte de llegar el caso ahí, el Estado mexicano está obligado a cumplirla. Viene a raíz de esas fallas estructurales que aquí mencionamos, del sistema de subrogación, de cómo el Estado mexicano dejó en manos de particulares aborazados, ¿sí?, el cuidado de las niñas y de los niños, y es lo que nosotros como padres y madres del Movimiento 5 de Junio fuimos a exponer ante los comisionados a las. Ahí lo tienen, estas son las peticiones que están haciendo los familiares de las víctimas de la guardería ABC, que no han quitado el dedo del renglón, que no se han cansado de pedir justicia a lo largo de todos estos años. También nos explica cómo estaría el proceso, la intervención de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Pero es un gran paso, familia, de eso no hay duda, pero también hay que tener presente una cosa, que estos órganos internacionales en algún momento también han sido señalados por
por pactar, por prestarse, ser las tapaderas de los gobiernos, señalamientos a la Organización Mundial de la Salud, a la ONU, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Solamente hay que tenerlos presentes, porque así como exigimos que México esté libre de corrupción, debemos de exigir que estos órganos internacionales estén libres de corrupción y sean imparciales. También les traigo un video donde los familiares precisamente pues confrontan a Margarita Zavala y a Felipe Calderón. Vamos a escucharlo. Señor presidente, ¿va a haber justicia para mi hijo? Esa es mi pregunta. ¿Va a haber un fideicomiso? ¿Va a haber becas? ¿Qué es parte de justicia? ¿Y mi hijo qué? ¿Y los 49 qué? Ellos no cuentan. A ellos no les puede. Esa es mi pregunta. ¿Usted sabe lo que es justicia? ¿Se puede contestar esa pregunta? Conteste. Lo voy a contestar, pero vamos a dejar que hablen los demás. No ha terminado, hay que leer el documento. Yo no voy a decir concepto de justicia. Para mí justicia es que cada uno de los responsables de la muerte de mi hijo y de todos los niños esté detrás de las reglas. Para mí justicia es que los niños lesionados tienen asegurados de por vida, cosa que al parecer lo están haciendo. ¿Sí? Para mí justicia es que en la cárcel de los funcionarios públicos del más bajo nivel hasta el último nivel, que es el federal. Para mí justicia es que esa persona que tiene usted a su izquierda, que dice que es el director del Instituto Mexicano de Seguro Social, quede destituido de esa institución. Para mí justicia es que Juan Molinón Casita quede destituido de la Secretaría que representa. Para mí justicia es que Wolf quede en la cárcel. Para mí justicia es que Antonio Salido. Ahí está, familia, el cómo poco a poco se les va acotando el camino para la impunidad a estas dos personas. También recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador les dio pensión vitalicia a las víctimas de la guardería ABC. Y bueno, pues esto fue el total del video. Si te gustó, regálame tu like. Yo soy Fátima Ramírez. Hasta la próxima.